Buenos días amigos, bienvenidos al tercer capítulo de este tutorial de diseño en 3D con FreeCAD. Antes de empezar a ver lo que son las propiedades de los objetos, quiero comentaros algo que se me quedó pendiente del capítulo anterior, y es algo que me parece muy curioso. Vamos a ello. Cargamos FreeCAD. Y vamos a abrir nuestro proyecto, que como es reciente, porque fue uno de los últimos que abrimos, lo tenemos aquí. Así que lo abrimos desde archivos recientes y aquí tenemos nuestro cubo. Hay una cosa que os quiero decir por curiosidad. En el estilo de navegación Open Inventor, si lo cambio, hay un efecto que es muy bonito, que es pulsar el botón principal del ratón, el izquierdo, ya lo tengo pulsado, y hacer un ligero empuje o movimiento hacia la dirección que queramos, por ejemplo, hacia la izquierda, y suelto, y se queda así, dando vueltas. Este efecto es el que nos explicaban los maestros cuando íbamos a la escuela en EGB, que nos decían que en el espacio exterior, en un entorno sin gravedad, sin rozamiento, sin atmósfera, sin aire, si tú empujas un cuerpo y le atribuyes una determinada fuerza, ese cuerpo empieza a avanzar con una determinada velocidad, pero no existe ni aceleración ni frenado. Es decir, ese cuerpo estaría infinitamente, eternamente moviéndose con la velocidad que le he ido al principio, porque no hay nada que lo detenga, no hay una fuerza que actúe en contra. Entonces, cuando yo vi esto por primera vez, lo primero que me vino a la mente fue esa teoría. Me acordé de cuando yo era niño y cuando yo estudiaba en la escuela y me decían esta teoría que a mí se me quedaba, ¿no? De todas estas cosas porque me resultaban muy curiosas. Si le doy hacia otro sitio con más fuerza, pues ahí lo tengo, moviéndose a toda velocidad. Y así se queda. Bueno, esto es una curiosidad. Vamos a volver al Blender, al estilo de navegación Blender, el que más cómodo me resulta. Para mover el objeto de posición en la pantalla, por ejemplo, si lo hago muy grande, que por cierto se hace con la rueda del ratón, hacia adelante y hacia atrás, se hace grande, pequeño, y además, si estoy aquí, no es lo mismo que si estoy aquí, daos cuenta que cambia, con lo cual toma como centro el lugar donde coloco el cursor en base a esa posición. Aquí quería llegar. Imaginaos que agrandando y empequeñeciendo el objeto o el grupo de objetos se nos sale de la pantalla. Pulsamos mayúsculas y botón central y lo movemos a donde queramos. Hay otra forma y es colocar en pantalla con el icono de la lupa el contenido completo o contenido seleccionado. Vamos a ver el contenido completo. Le damos aquí y nos lo ajusta exactamente. Daos cuenta de dónde están los picos. Exactamente ajustado. Si le damos a la forma axonométrica, nos lo coloca en la forma original. Bien, otro detalle para manejar las formas en FreeCAD. Estamos utilizando un cubo porque es el modelo, es la forma geométrica por excelencia, pero cualquier forma funciona exactamente igual, como es obvio. Es poder ocultarlo para una mayor comodidad de trabajo. Si selecciono el cubo y le doy a espacio, lo hago invisible, con lo cual aquí estoy viendo el eje de coordenadas clarísimamente. Aquí en el proyecto se me pone así con un efecto grisáceo para que sepa que está deseleccionado. Si le vuelvo a dar a espacio, aparece. Y esto es lo mismo a conmutar visibilidad. Le doy y ahí desaparece. Le doy y aparece. Es más cómodo, lógicamente, con las teclas de atajo. Seleccionando el objeto, clicando en cualquiera de sus caras o bien seleccionándolo directamente en la ventana aplicación, que es donde tenemos todos los objetos que forman parte de nuestro proyecto, nos aparecerá abajo una ventana con diferentes variables y su correspondiente valor a la derecha. En esta misma ventana vemos que en la parte inferior tenemos dos pestañas, Vista y Datos. Está activa la que aparece con el color blanco y está oculta la que aparece con color gris. De manera que ahora estamos viendo las propiedades referentes a vista. Todo lo que atañe a la estética, a la vista, como su propio nombre indica, del objeto. Sus características físicas, entre comillas.
Si clicamos en la pestaña gris, vemos que se convierte a blanca porque se convierte en activa y aparecen todas las propiedades relacionadas con datos. En este caso, emplazamiento del objeto, nombre o etiqueta, longitud, anchura y altura. Bien, vamos a ver qué son las propiedades de un objeto. Aquellos que estáis familiarizados con la programación orientada a eventos y a objetos, seguro que esto os resulta muy familiar y que sabéis lo que es. Pero a los que no, os diré que un objeto es una parte intrínseca de un proyecto en informática. En el caso de diseño 3D, un objeto sería el cubo que estamos viendo, uno de los muchísimos objetos que podemos tener. Entonces, ¿qué son las propiedades de un objeto? Bien, para explicar esto os voy a poner un ejemplo muy sencillo, un ejemplo de la vida real. Vamos a imaginar un objeto, un balón. Las propiedades de un balón, ¿cuáles son? Su dureza, su consistencia, si bota más o menos, si está hinchado de aire o de algún otro gas o incluso de algún líquido, el material de que está hecho, goma, caucho, cuero, plástico, para qué se utiliza, para qué deporte, para qué juego, para qué cosa se utiliza. Entonces, si os dais cuenta, las propiedades están divididas en tipos. Tenemos las propiedades de tipo estético, como podría ser su forma, su color. Tenemos las propiedades que atañen más a la naturaleza propia del objeto, su consistencia, su dureza, para qué se utiliza. Centrándonos en FreeCAD, tenemos dos tipos de propiedades. De momento con estos objetos geométricos básicos, tenemos dos tipos de propiedades. Los que atañen a su vista, a su estética, y los que atañen a sus datos, como hemos dicho, emplazamiento, nombre y dimensiones. Bien, pues vamos a ver un poco por encima, no todas, las propiedades relativas a vista. Estas propiedades son las menos usadas. Las que más usaremos, las que más nos viene bien modificar y nos es utilísimo modificar, son las de datos, las que modifican la forma del objeto. La primera que vamos a ver es la más sencilla, pero también la más polémica, la más delicada, bajo mi punto de vista, y es esta que se llama shape color, color de la forma. Sencilla porque es simplemente seleccionar, aplicamos un color y ya está. Y polémica y delicada porque ese color se aplica a toda la forma, a todos los lados de la forma, de manera que todo el trabajo que hemos estado haciendo coloreando cada una de las 6 caras, con este clic de ratón se nos borra, se nos elimina todo. Entonces, esta propiedad hay que tener muy claro que se usa cuando queremos dar un color único al objeto, en vez de colores para cada una de sus caras. Bien, vamos a poner el cubo con los colores como estaba. Aprovecho para deciros que en FreeCAD muy a menudo la tecla deshacer, que en muchas otras aplicaciones funciona de maravilla pulsando el icono o bien control Z, deshace la última acción. En FreeCAD algunas veces no deshace la acción y continuamos viendo una propiedad que es Display Mode o modo de visualización, pero la vamos a ver en vez de en la ventana de propiedades, arriba en el icono junto a las lupas, porque es lo mismo, lo podemos manejar desde los dos sitios. Entonces es mucho más cómodo que esta propiedad, que sí puede resultar a veces útil para poder ver el interior de un objeto, lo utilicemos usando el icono de arriba. Podemos verlo como es, sombreado, y aquí daos cuenta cuando le dé que quita las aristas, no hay líneas, solo hay caras. Si le doy a alámbrico vuelven a aparecer, y modelo de alambres. Esto es muy útil porque estaría viendo solo el contorno, con lo cual es muy fácil ver cuál es el origen del cubo. Así nos hace un efecto raro, parece un quesito de Trivial, ¿verdad? Y es que un cubo en vista axonométrica y vista la silueta se nos convierte en 6 triángulos equiláteros. Pero bueno, eso ya son curiosidades de las matemáticas, de la geometría, donde no vamos a entrar, por lo menos en este curso. Entonces vamos a volver a cómo es. Las que más vamos a utilizar son las de datos. Las de datos contienen el emplazamiento
que esto lo veremos en el siguiente capítulo, el emplazamiento con respecto al eje y la longitud, anchura y altura, que por defecto es 10, 10 y 10 milímetros. Con lo cual este cubo tan grandote que estamos viendo aquí en pantalla, en realidad tiene solo 1 centímetro de lado. O sea que estamos hablando de un dado pequeñito, de un parchís o de cualquier juego. Entonces estas propiedades, si yo las modifico, que puedo hacerlo dándole a las flechas arriba o abajo, o colocando aquí el cursor del ratón y le doy a la rueda del ratón, hacia arriba y hacia abajo, esto cambia, con lo cual es mucho más sencillo haciéndolo con la rueda del ratón. Si me voy a la altura, es el eje Y, anchura, y si me voy a la altura es el eje Z. ¿De acuerdo? Longitud, eje X, anchura, eje Y, altura, eje Z. Eso lo podemos ver aquí representado y aquí con la cruz de los ejes puesta. Ahora, como se nos ha salido de la pantalla, lo vamos a hacer más evidente. Tenemos dos opciones: o reducirlo, pulsar mayúsculas, botón secundario y centrarlo en pantalla, o pulsar directamente aquí para que me lo centre. Si yo lo tengo esto fuera de la pantalla, lo tengo enorme y le he dado varias vueltas y no sé ni cómo está, le doy a la colocación en pantalla mediante el ajuste. Entonces esto es muy cómodo para que nos lo ponga en pantalla completa. La forma sonométrica le damos y lo vuelve a dejar como estaba. Muchas gracias amigos, un fuerte abrazo, un saludo desde España, hasta pronto.